Muy bien, y como les ofrecí, estamos en este momento con el doctor Aníbal Quiroga en el contexto de las acusaciones constitucionales que se han planteado contra la presidenta Dina Boluarte para poder entender de qué se trata el proceso y revisar las acusaciones una por una y qué es lo que puede ocurrir. Doctor Quiroga, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Augusto. ¿Cómo le va? ¿Cuál es tu comentario general sobre estas 5 acusaciones que han venido, pero como simultáneamente, como una avalancha sobre la presidencia a Boluarte? ¿Qué sensación le da? ¿Está correcta el Ministerio Público? ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? Bueno, me da la sensación de una ametralladora, ¿no? Me da la sensación de que se ha disparado sobre todo, digamos, al bulto y que no necesariamente tiene una puntería adecuada. Y creo que además esto delegitima un poco la actuación del Ministerio Público, porque hace rato que se ponen por encima de la Constitución del Tribunal Constitucional, en este caso de la Presidencia de la República, ¿no? Hay un artículo en la Constitución del 117 que impide la acusación, excepto por los delitos que están ahí citados, que son 4. Entonces, que sabe de antemano que eso no va a tener pase hasta que deje la presidencia de la República. En la opinión pública se habla de impunidad, se habla de delitos, se habla de que se van a perder las pruebas, pero eso no es verdad, ¿no? Primero porque hay una norma en la Constitución y segundo porque los ejemplos de Vizcarra, de Sagasti, de Pepe Humala o de Kuczynski dan cuenta de que al día siguiente que deja de ser presidente son plenamente investigados por el Ministerio Público de Constitución y no se ha perdido ninguna prueba, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué, faltando un año para las elecciones, el Ministerio Público tiene ese activismo tan marcado que yo creo que legitima su función. En la doctrina eso se llama el lawfare, ¿no? La lucha a través de los procesos judiciales. Ahora, si cada caso individualmente o alguno de ellos lo amerita, ¿qué es lo que digo, que amerita que hay un tema ahí pendiente que justifica una acusación? ¿Qué es lo que debería haber hecho la fiscal de la Nación en todo caso, de acuerdo con su punto de vista? Poner el conocimiento del Congreso y decir que eso tiene que reservarse hasta el 29 de julio del año 26, a menos que el mandato de la presidenta Boluarte acabe antes, ¿no? Se acaba antes como Kuczynski por renuncia, al día siguiente los fiscales le tocan la puerta. Se acaba el mandato normal, si es el 28 de julio, el 29 de julio le tocarán la puerta, como pasó con Humala o con Vizcarra, ¿no? ¿Y cuál es la explicación que usted tiene para esta andanada, esta luz de acusaciones? ¿Tiene alguna hipótesis por qué ocurre esto? Sí, tengo dos hipótesis. La primera, porque de alguna manera hay una, digamos, una participación en este lawfare, en esta guerra jurídica de lo político, la politización de la justicia, pero por otro lado también porque hay quienes creen que con esto se podría forzar la renuncia de la señora Boluarte y vivir una especie de Sagasti 2, ¿no? Y están hablando de vacancia en el Congreso y aquí en el Congreso merecería la condición, ese sí, de presidente transitorio hasta las elecciones. Hay que recordar que Sagasti fue elegido como presidente faltando 9 meses para las elecciones. Hay quienes creen que esto puede ser repetido, pero en la historia, en el Corsi, el Ricorsi, el Hito, los tiempos ya no se pueden repetir. Los chicos en su juego dicen, chiste repetido sale podrido, pero me parece que esa es un poco la explicación. Pues la verdad que tengo la misma sensación. Quisiera ir, por favor, para plantear cada una de las 5 acusaciones y que usted nos pueda dar su explicación de si se justifica abrir un caso ahí y qué es lo más probable que pueda ocurrir de acuerdo a su punto de vista. El primero es el caso de las cirugías no notificadas. ¿Cómo observa esta acusación? ¿Es grave? ¿Es de las más complicadas o es de las más suaves? ¿Cuál es su impresión? Yo diría que es intermedia, ¿no? Porque, pero tiene dos aristas. Una, la arista penal, delito contra la fe pública y eventualmente delito de abandono de cargo. Y la otra, que es más complicada, que es una acusación constitucional por haber incumplido el artículo 112 de la Constitución que habla de la incapacidad temporal. La incapacidad temporal que dice en la Constitución es declarada por el Congreso. Si es declarada por el Congreso, alguien lo tiene que notificar al Congreso. Oye, va a haber una hipótesis de incapacidad moral. Ya decíamos, un accidente aéreo, un accidente ferroviario, un naufragio, un terremoto, que aísla físicamente al presidente o a la presidenta de la República del comando del país. O una cirugía, como el caso de Reagan, como el caso de Biden, como el caso de presidente Santos, que al ser, digamos, sometido a esas cirugías y estar anestesiado, tiene que trasladar el mando a quien corresponda. La Constitución dice que en este caso, a quien siga, que es el presidente del Congreso, y después se lo devuelve.
Yo creo que quienes mal aconsejaron a la presidenta Boluarte le dijeron, mira, si tú haces eso, que es lo que dice la Constitución, de repente no te devuelven la presidencia, entonces mejor no lo hacemos y nos vamos por el costadito y le sacamos la vuelta a la Constitución y ahí están las consecuencias de eso, ¿no? La mentira siempre tiene patas cortas. Ahora, pues, era un poco absurda la decisión de la presidenta porque entiendo, no sé, si me hago una cirugía, no sé, en mi caso me acorto la barriga o algo así, de repente la gente no se da cuenta, pero en la cara era muy evidente que no había cómo ocultarlo, ¿no? Digamos, por un lado, los psicólogos explican de la profecía autocumplida, pero por otro lado, si uno mira y analiza políticamente el tema de los Rolex y el tema de las cirugías, hay un común denominador que es la vanidad, ¿no? Entonces la presidenta decide, digamos, mejorar su cara y no es consciente de que eso la gente lo va a percibir de inmediato porque está mejorando, digamos, la presentación de su persona, ¿no? Y en el caso de los Rolex, lo mismo, ¿no? O sea, un presidente de la República miran pues hasta el tipo de lapicero que usa, la marca. Uno debería andar con un Faber-Castell en el bolsillo. Pero si se va a poner Mm. un Rolex que vale $20,000, que equivale en precio mediano a un carro nuevo, es evidente que la gente se da cuenta, ¿no? ¿Y quién toma la decisión sobre la gravedad de la intervención que tenía que iba a ocurrir? Si voy al dentista y me hacen una intervención y me ponen anestesia, de repente me duermo un rato, ¿ahí tendría que comunicarlo? O en el caso de la cirugía, o sea, ¿quién determina cuán grave era o cuán prolongada era el tiempo normal en que iba a quedar fuera de actividad, digamos? La misma presidenta tendría que tener con el médico. Y esto va a ser, uno cuando va al médico dice, ¿esto es con sedación o sin sedación? ¿No es cierto? En una endoscopía o una colonoscopía, para no ir muy lejos, también a uno lo sedan, ¿no? Entonces tiene que Claro. avisar al Congreso, esto va a pasar, porque si ocurre algo en ese lapso, no hay cómo despertarlos. No es un acto voluntario. Entonces se confunde y dice, no, pero es que yo he estado en las horas de mi sueño, ¿no? No es lo mismo dormir que estar sedado. Estar sedado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí claramente hay una norma que no se ha cumplido. Si no, ¿para qué está la incapacidad temporal? ¿Cuándo habría incapacidad temporal? ¿Y qué es lo que usted cree que sea lo más probable que falle la justicia en este caso? Yo creo que en el caso de la acusación constitucional de Augusto, hay que tener en cuenta que ya no es este Congreso el que la va a juzgar, sino el siguiente. Y los nuevos Congresos suelen ser severos con los anteriores presidentes. En el caso de la justicia, yo creo que, al igual que Castillo, que lo está exprimiendo por el golpe de Estado, le Mm. van a sacar los decretos que firmó, los que no firmó, si estuvo o no estuvo. Digamos, en la Corte Suprema la van a exigir mucho. Ya veo. El segundo caso por el cual quisiera ir es el de las protestas y las muertes que hubo al inicio del gobierno de la presidenta Boluarte. ¿Usted cómo evalúa la acusación en este caso y cuál es el escenario más probable que usted cree que va a ocurrir? Yo creo que esa es la parte más débil, ¿no? Porque, digamos, Más yo no he débil. visto, sí, yo no he visto En una escala de 1 a 5, nos dice que el primero era uno, intermedio, 3. sí, tres, ¿No? En una escala de 1 a 5, donde 1 es menos grave y 5 es más grave, para uno. el futuro de la presidenta Boluarte, lo ponen 1. ¿Por qué? Uno, porque habría que demostrar que el presidente dijo, anda y reprime a la mala, anda y viola derechos humanos. Y lo que vimos fue más bien lo contrario, una inacción de la policía, una inacción del ejército, porque tenían miedo de siquiera usar sus armas. Yo he visto a un pelotón en el Puno, de soldados armados, totalmente perseguidos por una turba, terminaron ahogados. Hemos visto policías incendiados, hemos visto destrucción de aeropuertos. Entonces se buscó que esto ocurriera. Ahora, el presidente o el jefe no le dice al subordinado, anda y mata, ¿no? Le dice, anda y reprime con el reglamento y la ley en la mano. Esa es la orden que se dio. Si en el camino hay un exceso, eso no es responsabilidad del jefe. Ahí tengo yo un ejemplo muy simplón, Augusto, que es el siguiente. Un gerente de prensa se reúne con sus reporteros y le dicen, vayan a la calle y consígueme la noticia. Si uno de ellos hace un soborno para conseguir una prueba, eso no es responsabilidad del gerente de prensa. Él no le dijo anda y soborna, dijo anda y consigue la noticia lícitamente. Si incurre en un delito, él es el responsable. ¿Por qué en el caso de las muertes de Sagasti, que hubieron protestas con fallecimientos, a Sagasti no se le procesa por eso? Esto de la muerte de la presidenta Boluarte es parte de una, de una especie de historia que se creó para justificar su ilegitimidad y no permitir que continúe el mandato. Y se repite y la gente lo sigue repitiendo. El otro día hemos visto un candidato presidencial que sigue repitiendo que la presidenta Boluarte es presidenta transitoria. Eso no dice la Constitución. Ella no es transitoria, ella es la vicepresidenta que asumió el cargo.
es una presidenta completa que tiene que completar el mandato hasta el 2026. Transitorio es el presidente del Congreso, que cuando falta vicepresidentes es elegido y tiene un año para hacer las elecciones, como Sagasti, él sí es transitorio. Ni Vizcarra ni Boluarte fueron transitorios. Ahora, pero en este caso que le comento, hay 50 muertos. Al final, ¿de quién va a ser la responsabilidad o va a quedar en la impunidad? Porque la No, fuerza del orden tienen el derecho no sé, a repeler cuando hay un riesgo o algo, pero a entrar y habían habido videos donde han ido a buscarlos, a bueno, matar. en ese caso la responsabilidad de los que hicieron eso, nadie dice que sean impunes, pero la responsabilidad es individual, no es una responsabilidad masiva hacia arriba, hacia arriba, sino entonces, ¿por qué a Sagasti no se le procesa por los muertos en las Claro. protestas sociales que hubo cuando él fue presidente? Porque no hay ninguna orden escrita o verbal o que se pueda demostrar que estaba indicando el presidente que vaya a matar. Y Al lo mismo van a contrario, tener tendrían que probar en el caso de la presidenta Boluarte. al contrario, yo lo que entiendo es que la orden que se dio a la Fuerza Armada es mínima intervención, ¿no es cierto? Y vayan y develen eso con las fuerzas de la ley y de la mano con la Constitución. No se ordenó matar a la gente. Entiendo. Vayamos a la tercera acusación, es la del caso Rolex y los regalos del gobernador de Ayacucho, Oscorima. En una escala de Sí, otra vez, de 1 a 5, donde 1 es muy poco, muy débil y 5 es muy, muy sólida, muy fuerte, ¿qué número le pone? cuatro. Porque 4. ahí, claramente hay una prebenda, ¿no? Primero se dijo que era un regalo, y después se dijo que era un préstamo. Pero esos son eufemismos. Regalo o préstamo es exactamente lo mismo. Es algo bien caro que recibe un funcionario público cuando está obligado por ella a no recibir nada. Nada. O sea, no tiene por qué recibir ni a título de préstamo, ni porque quiso ponérselo, ni a título de prueba, ni menos un como regalo. Eso, digamos, dicen los penalistas que da lugar al delito de cohecho, ¿no? Porque un funcionario público está recibiendo un regalo que no le corresponde. Miren que en Estados Unidos, cuando un presidente recibe regalos, tienen que ser registrados por el Departamento de Estado y van ¿Ah, a una sí? especie de museo, claro. No quedan para él. No son patrimonio del presidente. Eso Entonces, incluso si es que fuera un regalo amical, digamos, usted es presidente de la todo, República, usted es mi amigo y voy a su cumpleaños, a su casa a festejar su cumpleaños y le llevo, no sé, un regalo, un lapicero caro. Eso usted no podría recibirlo porque es presidente. Si es mi amigo, sí, pero como presidente ya deja de ser alguien así es. Yo creo que regalable, digamos. como presidente ni como funcionario, fíjese que en la época de Beatriz Merino en la SUNAT, en Navidad, en diciembre, llegaba una notificación. Muchas gracias por su participación, por su cariño, sé que nos quieren, pero nadie va a recibir ni un libro siquiera, porque no estamos autorizados para eso. Y ahí el delito sería haber recibido Claro, el reloj, porque lo otro es que demostrar que las obras que se daban eran como consecuencia del regalo, como que es más complicado, ¿no? Me parece, o no, porque las no, obras pero para los gobiernos regionales van en camino. Entrevisté al pe- abogado pe- Portugal y dice, estas obras comenzaron en el gobierno de Ollantumala. bueno, pero el delito es uno solo y las circunstancias que dan lugar al delito será lo que está en materia de investigación. ¿Qué motivó aceptar los regalos? ¿En dónde se estableció, digamos, la causal? Fíjese que en el caso de los Humala, la justicia le ha dicho que han recibido una coima adelantada, ¿no? Entonces, Mm. digamos, en su momento la justicia le exigirá las explicaciones que hoy día no se pueden. Ahí hago, doctor Quiroga, un corte, un ratito nada más para preguntarle, en el caso de Ollantumala, esta sentencia que se le dan, la primera, donde lo meten preso antes de leerle su sentencia, de no tener el documento, es algo muy grave, ¿no? Es francamente inconstitucional. Lo que pasa es que últimamente hemos visto cómo jueces y el fiscal de la Nación y la presidenta de la Corte Suprema se ponen por encima de la Constitución. Ellos son la ley, ellos son la Constitución. Y cuando el tribunal no le da la razón, también investigan al Tribunal Constitucional. Entonces hay como un mundo al revés, ¿no? Lo que dice la Constitución es que la libertad es sagrada, es una proyección de la vida. La libertad puede ser Mm. restringida solo por mandato de juez competente en resolución debidamente motivada. Un adelanto de fallo no es una motivación, no es suficiente para eso, no justifica que una persona sea privada de la libertad. ¿Quiere privar ¿Y de la por qué, libertad? y por qué ocurre esto? Es un tema de Los jueces flojera. son ignorantes, son poco No, preparados o actúan con mala fe? no, yo creo que hay un declive de la formación jurídica, pero por otro lado son arbitrarios. Ellos están por encima de la Constitución. Entonces, ellos creen que porque adelantan el fallo ya está, ¿no? Pero tienes que decirle por qué. O sea, si vas a privar de la libertad, no son conscientes cuando privan la libertad de una persona. Si vas a privar de la Mm. libertad,
date el trabajo de fundamentar por qué le privas de libertad. Claro. Cuarta acusación, vuelvo a las cuestiones a la presidenta Boluarte, es el del viaje en el cofre presidencial y la colusión con Cali Warma. ¿Cómo lo ves? El tema de la corrupción de Cali Guarma yo no lo tengo claro todavía porque ella era ministra en ese Era momento ministra. y no lo tengo ploteado. Pero en el caso del cofre, lo que hay son más bien chats y declaraciones del ex ministro Santibáñez, en donde él habría declarado, me han traído como ministro para ayudar en ese tema, y de hecho en Palacio se filtra, ¿no es cierto?, el tema de la captura de este señor. Por lo tanto, yo estoy acá un poco para justificar eso. Y el otro hecho es que ella estaba en la fórmula de Cerrón y ahora no se le puede encontrar. Se ha convertido en un ser invisible, ¿no? En una escala de 1 a 5, ¿cuán grave considera esa acusación? Cuatro también es. Qué grave. Sí. ¿Y hoy se cumplen nada más, nada menos que 600 días que el señor Vladimir Cerrón Rojas cumple como el prófugo menos buscado en la historia mundial? ¿Qué comentario le suscita esto? Es lo mismo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Yo creo que eso no sería posible sin un apoyo, digamos, del aparato de gobierno, ¿no? Que la policía no lo quiere capturar o no lo puede capturar, ¿no? Que hay una especie de entendimiento entre el uno y el otro para no tocarse. Más o menos como había entre Fujimori y Montesinos, ¿no? En donde Claro. mutatis mutandi, sin faltar el respeto a nadie, nunca se tocaron. En 20 años de declaraciones judiciales nunca se acusaron, ¿no? Entonces, digamos que cada uno sabe lo del otro y ahí están, ¿no? Pero eso ante la justicia tendrá que transparentarse. Doctor Quiroga, hay una pregunta final. Estamos viendo que el sistema judicial, el Ministerio Público tienen muchos problemas y claro, hay la idea de que se deben reformar y deben mejorar, pero ¿cómo organizar este proceso sin que la política meta la mano y acabe haciendo algo peor de lo que tenemos ahora? Bueno, el Perú ha estado en reforma judicial permanente, ¿no? Eso es parte de nuestra historia. Y las reformas endogámicas hechas por el Poder Judicial nunca han funcionado tampoco, ¿no? Yo creo que se requiere un consenso nacional, un acuerdo nacional respecto al tema de la justicia, ser conscientes de que nosotros somos un país pobre con una muy mala justicia, con una justicia provisional. Cuando uno dice esto, los jueces se ofenden, pero claramente tenemos una justicia provisional. Hoy día me han llamado por el tema de el señor juez que ha liberado al señor Luna de la responsabilidad que tenía. Y recién se Claro. dan cuenta, pero recién se dan cuenta que es un juez provisional, porque su juez titular está en la Corte Superior y de la Corte Superior está en la Corte Suprema. Entonces, en el Perú, la justicia está en manos de los provisionales y eso es alentado desde la Corte Suprema. Y cuando uno se queja de eso, se molesta, se ofende, mandan comunicados o quieren hacer salas plenas. Pero la verdad es eso, la ciudadanía está inerme con una justicia en primera instancia absolutamente provisional. Y si se requiere finalmente un consenso nacional en una sociedad como la que tenemos hoy, tan polarizada, es garantía de que nunca vamos a tener una reforma, por lo menos no por mucho tiempo, ¿no? Tenemos que intentarlo porque es la única manera. Desde el Poder Político solo no, desde el Poder Judicial tampoco no. Tienen que haber, digamos, por lo menos un consenso de que necesitamos un país con una justicia seria. Somos el Sin duda. único país de América Latina con una Corte Suprema Provisional. No existe ese modelo en ningún otro país, no existe. No se da. Es inimaginable que en la Corte Suprema todos no sean magistrados titulares. Terrible, no es la única categoría en que somos los únicos o los peores en la región hoy en día. Le quiero agradecer muchísimo su participación en el programa para podernos aclarar su perspectiva sobre las acusaciones a la presidenta Dina Boluarte. Muchas gracias. Encantado, Augusto. Buenas tardes.